Buenos días, profe. ¿Cómo está? Mi nombre es Juan Diego Jiménez. A mí me correspondió concepción o elección del diseño de investigación. Lo que busca este método es responder a las preguntas de investigación planteadas y cumplir con los objetivos del estudio. El investigador debe desarrollar un diseño de investigación específico. Cuando se establecen y formulan hipótesis, los diseños sirven también para someterlas a la prueba. Los diseños cuantitativos pueden ser experimentales o no experimentales. ¿Qué es un diseño de investigación? Se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que desea. En el enfoque cuantitativo, el investigador utiliza sus diseños para analizar la certeza de sus hipótesis, formuladas en un contexto en particular o para responder evidencia respecto a los lineamientos de la investigación si es que no se tienen unas hipótesis. Aplicación del diseño elegido o desarrollo. La calidad de una investigación se encuentra relacionada con el grado en que la aplicación del diseño, tal como fue preconcebido, particularmente en el caso de los experimentos. Desde luego, en cualquier tipo de investigación, el diseño debe ajustar ante posibles contingencias o cambios en la situación. En los diseños están clasificados en experimentales y no experimentales. ¿Qué lleva cada uno? En experimentales hay diseños pre-experimentales, experimentos puros y cuasi experimentos. En no experimentales son diseños transversales o longitudinales. Bueno, entonces empezamos a decir qué es un experimento. Se define como elegir o realizar una acción y después observar las consecuencias. Refiere a un estudio en que se manipula intencionalmente. Se refiere a un estudio en que se manipulan intencionalmente una o más variables independientes, supuestas causas, antecedentes, para análisis las consecuencias que la manipulación tiene o una o más variables dependientes dentro de una situación de control para investigador. Creswell denomina a los experimentos como estudios de investigación, porque un investigador genera una situación para tratar de explicar cómo afecta a quienes participan en ella en comparación con quienes no lo hacen. Es posible experimentar con seres humanos, seres vivos y ciertos objetos. Requisitos para establecer influencias válidas. Estas se requieren para cuando son experimentales, que es la manipulación internacional de una más variables independientes. Existen dos más grados de manipulación: mínimo, presencia, ausencia. Más de 2 grados. La variable dependiente no se manipula, solo se mide. Control o validez interna. ¿Cómo se define la manera de manipular una variable independiente? Trasladar el concepto teórico a un estímulo experimental. Dificultad para definir cómo se manipulan las variables independientes. En ocasiones nos resulta difícil trasladar el concepto teórico variable independiente, lo que estamos hablando. En operaciones prácticas de manipulación, tratamientos o estímulos experimentales, a veces es sumamente complicado representar el concepto teórico en la realidad, sobre todo con variables internas, variables que pueden tener diversos significados o variables que sean difíciles de alterar: la socialización, la cohesión, la conformidad, el poder, la motivación individual y la agresión. Son conceptos que requieren un enorme esfuerzo por parte del investigador para
operacionalizarse. Hay un requisito que consiste en medir efecto que variable independiente tiene a la variable dependiente. Esto es igualmente importante, y como en la variable dependiente se observa el efecto, los resultados no servirán y el experimento será una pérdida de tiempo. Para esto no hay reglas para ello, depende de cómo se haya planteado el problema de investigación que existen para hallar la cantidad de variables. Todo experimento debe cumplir es el control o la validez interna de la situación experimental. Lograr control en un experimento es contener la influencia de otra variable dependientes para saber si en realidad las variables independientes que nos interesan tienen o no efecto en las dependientes. ¿Cómo se logra el control y la validez interna? Primero, varios grupos de comparación, 2 como mínimo. Segundo, equivalencia en los grupos excepto en la manipulación de las variables independientes. Equivalencia inicial. Existe un método muy difundido para alcanzar esta equivalencia: la asignación aleatoria o al azar de los participantes a grupos del experimento. Durante el experimento, durante el estudio, los grupos deben mantenerse similares en los aspectos concernientes al desarrollo experimental, excepto en la manipulación de la variable independiente, mismas introducciones, salvo manipulación que sean parte de ella. Personas con las que tratan los participantes y maneras de recibirlos, lugares con características semejantes, iguales objetos en los cuartos, clima, ventilación, sonido ambiental, misma duración de experimento, así como del momento y todo que sea parte del experimento. Por ejemplo, esto habla de todo lo que nosotros hacemos antes de llegar a un diseño final, que es el estudio del contexto del sitio donde se va a diseñar. Esto prácticamente resume todo lo que es el diseño de investigación experimental. Bueno, profe, muchas gracias. Eso sería todo.